A través de nuestro testimonio el mundo es expuesto al Evangelio. Y muchos, comenzando aquí, llegarán a la fe salvadora y verdadera. Y yo incluso diría esto, tal vez seas tú esta mañana, que esta misión no ha terminado. Mi segundo punto, el Salvador consagrado. ¿A qué me refiero con eso? Escucha las palabras de Cristo en el versículo 19. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Ahora recuerde la definición simple de santificar. Y la definición simple es apartar. Porque entendemos que de ninguna manera estamos diciendo que Jesús era pecador, que tenía que ser limpiado. Así como necesitamos ser santificados en el proceso de eliminar el pecado de nuestras vidas, no. Lo que Jesús realmente está diciendo es que el significado de lo que está hablando es que esto es una cosa ceremonial. Una preparación de sí mismo para el más sagrado de los sacrificios de sí mismo. Recuerde, al principio hablé de que Él sostiene estos dos roles como sumo sacerdote para entrar en el lugar santísimo, para representar a los pecadores, que llegarían a creer. Pero también dentro de eso, Él es sumo sacerdote y también es el sacrificio mismo en sí mismo, es ambas cosas. Vemos esto porque, como se ve en Juan, en el capítulo 1, creo, en el versículo 29, Juan dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se está preparando a sí mismo y dice, ¿por qué está haciendo esto? Versículo 19, míralo de nuevo si lo perdiste. Mira lo que dice en el versículo 19. Por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Por quiénes? Por la iglesia, no es por todos. ¿Crees que Él se santifica a sí mismo por todos los que no van a creer? Él no murió por los pecados de las personas que finalmente lo rechazarán. Él se santifica a sí mismo por la iglesia. Él se prepara para todos aquellos que ha predestinado desde la eternidad pasada. Él tiene un amor particular por estas personas, así que se consagra preparándose para esta muerte. Porque mira, sin la vida, muerte y resurrección de Cristo, no tenemos ninguna esperanza. No tenemos ni el inicio de la santificación y definitivamente no tenemos justificación. Simplemente no la tenemos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 7. Quiero que presten atención a esto. En Hebreos 7, miren el versículo 26. Versículo 27, leeré primero el versículo 27. Él dice, quienes no necesitan sacrificios diarios, esos sumos sacerdotes. Está hablando del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Él está marcando la diferencia entre Cristo y lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que no quitaba el pecado. Él dice que la diferencia entre ese sacrificio y este es enorme. Él dice, ofrecer sacrificios primero. Por sus propios pecados, ese es el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y luego, el sistema de sacrificios, y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Ese es Jesús. Ya no hay más sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque el versículo 26 es verdad. Dice, porque nos convenía tener tal sumo sacerdote, santo, separado, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Hay una diferencia. Hay una diferencia. No puedes salvarte a ti mismo ni el sistema mismo del legalismo o simplemente confiar en estos sacrificios. La sangre de los machos cabríos nunca puede borrar los pecados, pero la sangre de Cristo sí puede. Mira Hebreos 10 y el versículo 10. Por este testamento, en esto seremos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre.
Mire, Hebreos 13, una página más allá. Versículo 12. Dice esto: por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta. Es una imagen del chivo expiatorio. Ponían los pecados sobre el chivo expiatorio y lo enviaban al bosque. Crucificaron a Jesús fuera de las puertas. Un Salvador consagrado es el único que, a través de su sacrificio, puede crear un pueblo consagrado. En la verdad del Evangelio, el pueblo de Dios es conformado a la imagen de su propio Salvador. Vemos esto, ¿verdad? En Romanos 8. Y hemos estado en Romanos 8 por un tiempo, ¿verdad? En nuestro estudio. Pero Romanos 8, versículo 29 dice esto: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es su deseo. Esto es lo que Él logrará en su pueblo. Por eso en Hebreos 12, no es necesario que vayan allí, pero en Hebreos 12, creo que el versículo 14 dice que nadie verá al Señor sin santificación. Es un hecho fundamental que aquellos que han confiado en Cristo serán transformados. No es una afirmación exagerada, no lo es. Tito, miren Tito capítulo 2. Último versículo en este punto. Tito 2, miren el versículo 14. Dice: no prestando atención a mitos judíos y mandamientos de hombres o tradiciones de hombres que se apartan de la verdad. Miren el capítulo 2. Así que tenemos el sistema de sacrificios dejado de lado. No se trata de guardar la ley. Capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué más? Y para purificar, para santificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vuelvan a Juan 17. La unidad consagrada. Unidad consagrada. Primero, él dice, si alguna vez quisieron un versículo en el que pudieran incluirse ustedes mismos, este es el único, ¿de acuerdo? Es el único en toda la Biblia. No pueden hacerlo en ningún otro lugar, ¿de acuerdo? Así que les concedo este, ahí están ustedes. Déjenme leerlo. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos son ustedes. Y ese soy yo. 2000 años después, la predicación de Apolos llega precisamente a este importante punto en su desarrollo. Saben, hay muchos. Hay muchas religiones allá afuera que ya saben, pueden hacer afirmaciones sobre cierta sucesión. Y saben, muchas de estas religiones incluso son falsas. Las sectas que existen hacen estas afirmaciones. Pero la verdad es que los únicos que están directamente conectados con la enseñanza de los apóstoles es la Iglesia de Cristo. Me refiero a la Iglesia universal alrededor del mundo. Estamos hablando de eso y estamos hablando de la Iglesia visible y también estamos hablando de aquellos que vendrán a la Iglesia a través de la fe salvadora. Pienso que eso trae mucho ánimo. Al menos para mí decir, sabes, no hay algo, no estamos reinventando la rueda, no estamos tratando de hacer algo diferente. Estamos haciendo exactamente lo que Cristo oró. Jesús ora por toda la iglesia futura. Todos aquellos que escucharían la predicación de los apóstoles y luego a lo largo de la historia, la iglesia recibiría, como dice Efesios 2, pastores y maestros. Correcto, primero los apóstoles y luego, más adelante, los evangelistas. Sabes, él habla de esto, pero voy a leértelo en Efesios 2.
Creo que sería bueno que lo viéramos de nuevo. Sé que ya terminamos Efesios, pero Efesios 2, versículo 11. Por tanto, recuerden que antes ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión. Él van a hablar sobre esta unidad por la llamada circuncisión, que se realiza en la carne por manos humanas. Así que está hablando de esto. Él dice, vemos este antiguo sistema con todos sus defectos, no por causa de Dios, sino por causa de la gente. Y estas cosas que son hechas exteriormente con la carne de los hombres y con las propias manos de los hombres son importantes. Él nos dice, recuerden, versículo 12, que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la comunidad de Israel y extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora aquí está lo hermoso de esto. Escuchen, escuchen lo que no está diciendo y lo que sí está diciendo. Él dice, ustedes gentiles, esos somos todos nosotros aquí, ¿de acuerdo? No conozco a ninguna persona judía real aquí, dudo que haya alguna. Todos ustedes, gentiles incircuncisos, así los llamaremos. Él dice, ustedes estaban separados porque la única esperanza, la salvación, es de los judíos, ¿verdad? Eso es lo que Jesús dice en Juan capítulo 4. Y Él dice, la separación tenían, entendían, conocían Dios, tenían esperanza, Dios, el mundo. Él dice, pero ahora no el sistema antiguo, sino ahora. Él dice, en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Este es el mensaje que se proclama. Esa es la verdadera unidad de la que hablamos, la que abrazamos. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús, todos los que han creído en Cristo Jesús. Recuerden el versículo 9, dice, no ruego por el mundo. Esto establece esta distinción. El mundo no conoce ni entiende esta unidad porque está fuera y se opone a la verdad. El mundo mismo se opone a la verdad. Así que cuando leemos en Juan 17, versículo 21, cuando leemos esto decimos amén. Para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad que tenemos es completamente objetiva, de acuerdo con esto. Es una unidad objetiva. La unidad de la que él habla aquí es la unidad que está en Cristo a través de la fe salvadora. Vemos esto en toda la Escritura, ¿verdad? Vemos las Escrituras que hablan de nosotros estando en Cristo. Volvamos a Gálatas. Acompáñenme a Gálatas. Quiero que vean una porción de la Escritura. Gálatas capítulo 2. Solo para resaltar esto un poco más, Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verán, Pablo cuando empiezan a hablar de sí mismo, no dice, bueno, ya saben, yo soy una persona que es muy importante o que tiene mucho poder. Yo soy Pablo, el plantador de iglesias. Él nunca se describe de esa manera. Yo soy Pablo, el teólogo, nunca dice eso, nunca. Pero lo que sí hace es que así es como se describe a sí mismo. Se asocia tan estrechamente con la cruz que puede decir de sí mismo, he sido crucificado con Cristo, lo que significa esto. Mi vieja vida ha sido clavada en ese árbol. La vida antigua se ha ido.
Ya no soy yo quien vive, yo no estoy viviendo. Él está diciendo que está muerto. No, dice, no, la vida que pensé que tenía, la vida que está crucificada en Cristo, ya no existe. Ya ni siquiera soy yo quien vive. La persona antigua ya no está. Dice, pero no, es Cristo quien vive en mí. Mi unidad se encuentra en Cristo. Esto es lo mismo que disfrutamos los unos de los otros. ¿Entiendes eso? Si eres creyente, estás unido a Cristo y por lo tanto estás unido a mí y yo a ti y tú a la persona que está a tu lado. Esa es una verdad objetiva. Eso no es algo que podamos decir, bueno, ya sabes, bueno, sí, no sé sobre esa otra denominación. Si están unidos a Cristo, están unidos a ti. Es solo por nuestra culpa que causamos divisiones. Y hablaré un poquito de eso. Pero 2 Cristo 5, versículo 17, vosotros conocéis este versículo. Por tanto, si alguno está en Cristo, ahí está de nuevo esa frase, en Cristo. Si alguno está en Cristo, Él es una mejor versión de ti mismo. ¿Eso es lo que dice? No. No, Él es una nueva creación. Es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, dice Él. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué son nuevas? Porque estoy unido a Cristo. La vida que antes consideraba importante ya no importa más. No tiene valor para mí. Es basura, dice Él. ¿Por qué? De nuevo, Romanos 8, versículo 1, ustedes conocen esto. Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, unidos a Cristo. Así, unidos unos a otros. Colosenses, vayamos conmigo al capítulo 3 de Colosenses. Colosenses 3. Verso corto, pero tómalo en serio. Si eres creyente, este eres tú. Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque verdaderamente habéis muerto, y vuestra vida, por favor, mirad atentamente esta frase, está completamente escondida con Cristo en Dios nuestro Señor. Se le mantiene seguro, firmemente unido y completamente contenido en todo momento en la obra trinitaria de Dios. Y por esa razón estamos verdaderamente unidos. ¿Lo comprendes? Esta unidad está sólidamente basada en la verdad fundamental del Evangelio. Y compartimos esta unidad con todo verdadero creyente a lo largo de las edades, del pasado, en el presente y en el futuro. Por eso podríamos ir a diferentes partes del mundo, no importa dónde estés, y encuentras a un verdadero creyente y tienes esta comunión tan maravillosa. No basada en la cultura, no basada en pasatiempos, sino basada en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esto es objetivo, esto es verdad. Sin embargo, esta unidad para su correcto funcionamiento debe ser completamente visible para todo el mundo. No se queda ahí. Vuelve a Juan 17. Miren esto por favor, porque esto es algo que nosotros como iglesia realmente debemos tomar en serio, realmente entender. Si pudieran entender algo de lo que estoy a punto de decir, es esto ahora mismo. Porque Él dice esto en el versículo 21. La última parte del versículo, solo miren lo que dice. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Escuchen. El testimonio de la iglesia hacia el mundo no puede ser subestimado. Es como pensar para ti mismo o hacerte la pregunta, bueno, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? ¿Por quién deberías preocuparte? ¿Acaso no te importa lo que el mundo piensa de la iglesia? En cierto sentido, no deberíamos preocuparnos si se ofenden por la palabra de Dios.
Eso se entiende. Pero que se ofendan personalmente por ti o por mí, es mirar ese versículo y decir, para que el mundo crea. Así que yo podría obstaculizar eso, podría obstaculizar esa obra. El fracaso individual de los creyentes no creo que pueda ni deba ser ignorado, no debería serlo. No debería ser ignorado. Y entendemos que no lo es. No lo es, ¿verdad? Vemos en Mateo 18 y tenemos esta corrección interna dentro de la iglesia que el Señor nos ha dado para promover. ¿Qué? Para promover la unidad. Porque si le llevas la ofensa a ese hermano y él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Y esto es lo que está diciendo. Así que cuando miramos esto y decimos, esto es lo que debes demostrar, esto es lo que debes mostrar, es real por dentro. Pero se está mostrando por fuera que estás unido al Padre y al Hijo y tu vida lo demuestra. La Biblia tiene mucho que decir sobre esta unidad subjetiva, es decir, esta unidad exterior. Criticamos a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Decimos, hombre, esa iglesia de Cristo estaba totalmente desordenada. Y es cierto. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la iglesia evangélica en Estados Unidos? Mira esto conmigo. Mira 1 Corintios capítulo 1. Y solo para desarrollar esto un poco más profundamente, la iglesia de Cristo y el propio Cristo tenían mucha desunión y una falta de cohesión significativa. Y Pablo aborda esto. Él no se desanima. No pasa del capítulo 1 antes de empezar a tratar estos temas. Llega al versículo 10. No muy lejos, ¿verdad? En el versículo 10 dice, ahora os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no por la autoridad de Él como su autoridad. Él no llegó ahí y dijo, por mi autoridad. No, Él dice, no, por la autoridad del Señor Jesús, que estén de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Y que sean perfeccionados en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes. Y ahora da un ejemplo. Hermanos míos, y dice, por la gente de Clo. Así que esta mujer que tiene esta iglesia en su casa, fiel, y dice esto, que hay disputas entre ustedes, hay conflictos internos. Ahora, a lo que me refiero es esto. Ahora, él lo explica. Que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Puedes ver que el último podrías pensar, bueno, yo soy de Cristo, y tú piensas, bueno, ahí va. Está bien decirlo. Digamos eso. Dijo que eso todavía es división. Esto sigue siendo división. ¿Ha sido dividido Cristo? Esta es una pregunta retórica. No. Pablo no fue crucificado por ti, ¿verdad? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fuiste bautizado en el espíritu de Pablo? No. ¿Por qué es este orgullo espiritual? Permeando tu comunión. ¿Por qué causa división? Bueno, me gusta ese teólogo y no me gusta aquel teólogo. Me gusta ese pastor, pero no me gusta aquel pastor. Yo no, bueno, ya sabes, yo soy de tal o cual, de verdad. Yo me adhiero a esta forma de teología, de verdad. Todo lo que veo en la Escritura son los unos a los otros. Las Escrituras que promueven la unidad, que constantemente impulsan a los creyentes a decir, piensa más allá de ti mismo. Él dice esto en Filipenses 4, versículo 1. Por lo tanto, yo, la persona del Señor, Él se disminuye a sí mismo.
El apóstol Pablo, el apóstol de los apóstoles, dice, yo soy un esclavo del Señor. Y luego dice, les ruego que anden de una manera digna del llamado, con el cual han sido llamados. ¿Por qué y cómo? Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Harás eso? Porque si lo haces, entonces estás promoviendo la oración de Cristo y el testimonio ante el mundo. Que ellos nos vean y digan, vaya, sabes, no quiero ser parte de eso. Filipenses capítulo 2, el versículo 1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, y lo hay, si hay algún consuelo de amor, y lo hay, si hay alguna comunión en el Espíritu, y lo hay, si hay algún afecto y compasión, y los hay, estos son todos elementos que promueven la unidad. Haced completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es tu misión? Predicar el Evangelio. No volverte contra tu hermano y herirlo con una espada. ¿Quién crees que eres? Que pienses para ti mismo, esto es lo que debo hacer. Versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con humildad consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos. O hacemos tanto lo contrario, ¿verdad? Mis pensamientos y mi teología, mi doctrina y mis convicciones son superiores a las tuyas, así que tú eres menos que yo. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también de los intereses de los demás. Tengan en ustedes esta actitud que también estuvo en Cristo Jesús. No quiero tener una actitud diferente. No deberíamos querer una actitud diferente. En el capítulo 3 de Colosenses, versículo 12, dice esto. Así que, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de entrañable misericordia, dice, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Por qué? ¿Y por qué razón? Porque os soportáis unos a otros, versículo 13, y os perdonáis unos a otros. A cualquiera que tenga queja contra otro, de la manera que Cristo os ha perdonado, también vosotros debéis perdonar. Y además de todo esto, vestíos de un amor que es el vínculo perfecto que une todas las cosas en armonía. No puedes mirar. No podemos excusar ni disminuir la división, el divisionismo. No podemos. Lamentablemente, muchas de estas cosas están veladas en medias verdades, chismes y calumnias. 1. Pedro, al llegar al final de este libro, 1 Pedro capítulo 3. ¿Entiendes por qué dije lo que dije antes? Y dice, en resumen, que todos seáis armoniosos, dice. 1 Pedro 3, verso 8. Compasivos, fraternales, misericordiosos y humildes de espíritu, no devolviendo mal por mal ni insulto por insulto, sino por el contrario, bendiciendo, porque para esto fuisteis llamados, para que heredéis bendición. Fuisteis llamados a la santificación, ¿no es así? Si alguien actúa en tu contra, vuelve a Juan. Actuar en contra. Esta unidad subjetiva, el plano externo de esta unidad, es vivir una vida cristiana en contra de la oración de Jesús. Lo que se necesita aquí es arrepentimiento y un mayor cultivo de la santificación. 1 Pedro 4, versículo 17, dice que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos está observando.
Para concluir, acompáñenme a Hechos capítulo 2. Si estuviéramos ocupados en la obra consagrada, en la proclamación del Evangelio, si estuviéramos ocupados en eso, si estuviéramos ocupados en cultivar la santificación, a través de la aplicación de la palabra de Dios, sería realmente fácil encontrar la unidad tan consagrada que se nos ha sido prometida como se esperaba. Miren Hechos 2, versículo 44. Porque la iglesia primitiva es el mejor ejemplo de esto. No estaba contaminada por todas estas divisiones, sino que dice así, Hechos 2, versículo 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y comenzaron a vender sus propiedades y posesiones, y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno, día tras día, perseverando unánimes y con gran devoción en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con profunda alegría y una sincera sencillez de corazón, alabando constantemente a Dios y gozando plenamente de la simpatía de todo el pueblo. Eso es precisamente lo que el mundo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El mejor ejemplo de una iglesia unida. Oremos con ese propósito, ¿no deberíamos? La unidad profunda con nuestro amado Salvador, reflejada plenamente en cada una de nuestras vidas diarias. Ora conmigo. Padre, nosotros te damos gracias porque tu palabra es verdad. Pero debemos confesar, Señor, que no llegamos a la altura, que nuestros propios deseos y anhelos nublan nuestro juicio. No miramos por los intereses de los demás. Queremos demostrar cosas y al hacerlo, a menudo olvidamos que la vida aquí en la tierra, tal como la vivió tu amado Hijo, se trataba completamente de servir a los demás, de amar y de dar sin esperar nada a cambio. Cristo vivió siempre para tu gloria y honra. Y esto es lo que queremos en la iglesia. Queremos esto individualmente en cada uno de nosotros, que vivamos para agradarte. Deseamos que la obra de la santificación se manifieste y que tú nos transformes. Cambiarías nuestra manera de pensar y al hacerlo cambiarías nuestro corazón y seríamos transformados y el mundo lo vería. El más grande de los mandamientos al que nos has llamado, amarnos los unos a los otros. Señor, creemos que tu palabra es verdadera y que sigue obrando incluso ahora. Así que oro, como dice tu palabra, santifica a tu iglesia por medio de la palabra. Llévalos a este santo y sagrado ministerio que nos has dado de proclamar el Evangelio de Dios. Y si hay alguien aquí que aún no se ha rendido a ese Evangelio, oro, incluso ahora, que les concedas arrepentimiento y fe, que se aparten de sus pecados, los pecados que un día los llevarán a morir y sufrir una condenación eterna. Pero tú, en tu gracia, has dado el sacrificio más perfecto y sagrado, el de tu único Hijo. Ayúdales a comprender estas cosas y a rendirse, a calcular que su vida no tiene valor en sus propias manos, sino en las manos de tu Hijo. Es preciosa, pero te damos gracias una vez más. Haz tu obra como quieras con tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. O cámbianos. Deseamos esto en el nombre de Cristo.